a realizar en este periodo. El tema que vamos a tratar es la arquitectura de datos, es una introducción a la arquitectura de datos. Y quien nos va a acompañar en esta ocasión para el webinar eh, es Elio Espinosa Cuello. Elio es una persona con mucha experiencia ya en este tipo de temas. Tiene más de 5 años liderando servicios de consultoría de inteligencia de negocios y analítica y más de 20 años desarrollando soluciones de tecnología a cargo de un equipo humano con el cual ha abordado todo el ciclo de desarrollo de un proceso, de un producto desde la idea inicial hasta la puesta en marcha y soporte. No es la primera vez que Elio nos ayuda con este tipo de charlas. Realmente la experiencia que tiene es muy valiosa, así que les recomiendo que la aprovechen. Bienvenido, Elio. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Básicamente el día de hoy vamos a hacer una revisión inicial de lo que conlleva la arquitectura de datos, las capas con las cuales está como tal compuesta y preguntas relacionadas con el tema que vamos a ver hoy es como por ejemplo, ¿cómo aporta la arquitectura de datos a la gestión de datos? ¿Qué problemas se pueden generar? ¿Cómo está compuesta la arquitectura? ¿Cuál es su relación con la arquitectura empresarial? Y cómo responde la arquitectura de datos a las necesidades del negocio. Como algunas de las preguntas que nos pueden servir básicamente de introducción desde el punto de vista de entender lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente en la agenda vamos a ver una introducción sobre lo que es la arquitectura de datos como un aspecto integral en lo que es la gestión de datos, los síntomas que a veces se presentan con una arquitectura poco efectiva, la relación entre la arquitectura empresarial y la arquitectura de datos. Vamos a ver las capas de arquitectura de datos que se pueden plantear, componentes y capacidades. Y finalmente, cómo abordar las necesidades de negocios, tomando en cuenta justamente lo visto previamente. En principio, pues, igual Yolanda nos va a ayudar con ver el tema de las preguntas que se vayan presentando, las pueden escribir en el chat, y para poder, una vez que terminemos, pues hacer una revisión de las mismas, ¿no? En todo caso, vamos a empezar. Por un lado, pues quisiera empezar con esta lámina que básicamente es de una encuesta que se realizó el año pasado sobre cómo podría definir la ayuda que da la arquitectura de datos a la organización, ¿no? Aquí vemos algunas respuestas que se han dado, pero pues digamos, quiero destacar solamente las dos primeras, ¿no? Un 34% aproximadamente consideró que mejoró la colaboración dentro del equipo de TI y otro 32% que mejoró la colaboración con el equipo de negocio. Digamos que básicamente eso de alguna forma nos da una idea de cómo pues puede ayudar la arquitectura de datos de forma general y pues la percepción que muchas veces se tiene al respecto, ¿ya? Em, Básicamente cuando hablamos de que la arquitectura de datos es un aspecto integral de la gestión de datos, ¿de qué hablamos? Primero pues que plantea un conjunto de reglas, políticas, estándares, modelos que básicamente permiten utilizar, almacenar y administrar los datos que de alguna forma están dentro de la organización, ¿no? En general, el objetivo es estandarizar justamente la estandarización de los datos para que podamos sacarle provecho, ¿no? Igual, otra encuesta nos indica que el 54% de las principales empresas impulsadas por la analítica sitúan la arquitectura de datos como una habilidad necesaria para las iniciativas de datos como tal. Ahora, un mito que se puede tener es, arquitectura de datos es puramente un modelo de requisitos técnicos, ¿no? De sus sistemas de datos. Muchas veces pensamos que justamente eh, es una respuesta básicamente técnica, ¿no? A los temas. Sin embargo, la realidad es que la arquitectura de datos depende en gran medida del elemento humano, ¿no? Puede verse como el puente entre la definición de la estrategia y su implementación. Las funciones que en principio pues se tienen, siendo una arquitectura de datos sólida, ¿no? Debe ser definir, visualizar, comunicar la estrategia de datos a diversas partes interesadas, elaborar un entorno de entrega de datos, garantizar una alta calidad de datos, proporcionar una hoja de ruta para la mejora continua. Eso como algunas de las funciones más relevantes que como tal se tiene a través de la arquitectura de datos.
Y el valor del negocio, que básicamente permite o facilita, es por un lado, pues alinear los procesos de datos con la estrategia empresarial. Eso es justamente parte de lo que vamos a ver ahora. Y la arquitectura empresarial holística, que es la general, ¿no? Permite un flujo eficiente de datos con un mayor enfoque en la calidad y la accesibilidad y reduce el costo total de propiedad también, pues al hacer un uso eficiente como tal de los datos de forma general. Eso como para un primer entendimiento de lo que busca la arquitectura de datos, ¿no? Ahora, más sin embargo, cuando en la práctica, pues la arquitectura está perennemente, diría yo, dentro de la organización, ¿no? Y muchas veces se presentan síntomas eh, de una arquitectura de datos que no es eficaz, una arquitectura de datos ineficaz. Entonces, ¿qué síntomas podemos ver? El primero, y tal vez el más fácil de reconocer, el de mala calidad de datos, cuando los datos son inconsistentes, duplicados, faltantes, incompletos, incorrectos, que están con muchos errores, es un síntoma de que algo está pasando con la arquitectura de datos, ante lo cual, pues, eso nos genera información inexacta, ¿no? Informes operativos y de gestión inconsistentes, erróneos, una ineficaz uso de la analítica como tal. Aquí es donde de repente, pues, eh, por este hecho, muchas veces los usuarios funcionales desconfían de la analítica porque pues encuentran que tal vez algunos datos son inconsistentes, ¿no? Otro elemento, otro síntoma es la mala accesibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de que hay retrasos en el acceso a los datos que necesitan los usuarios, o no se puede acceder a toda la información que se requiere como tal, o pues puede acceder de forma remota, ¿no? Eso también lleva a que se tome decisiones de forma ineficaz. Hay un lento flujo de información hacia los responsables para la toma de datos, de decisiones a nivel ejecutivo, y puede ser que inclusive haya una interpretación incoherente de los datos, de los informes, justamente porque no todo el mundo tiene el acceso que se requiere, ¿no? Y finalmente otro punto también que puede afectar es la desconexión estratégica entre lo que el propietario básicamente tiene de los datos y el consumidor en sí, ¿no? Las soluciones muchas veces abordan problemas de alcance limitado o hay barreras entre los departamentos también por los hilos de información que se pueden estar generando. Entonces, eso genera operaciones ineficientes, ¿no? Límites a la funcionalidad automatizada, aumento de las divisiones dentro de la organización, violaciones de cumplimiento normativo inclusive, ¿no? Lo cual puede ser grave para la organización. Entonces, eso básicamente necesita una solución. Aquí vemos los síntomas, ¿no? Que se presentan. Yo diría que seguramente en todas nuestras empresas, en mayor o menor medida, tenemos este tipo de problemática y pues aquí es donde la arquitectura de datos busca de alguna forma tratar de abordar esta problemática, ¿no? Ahora, lo importante también es que debemos tomar en cuenta que la arquitectura de datos no es un concepto independiente, ¿no? Tiene que interactuar con lo que es la arquitectura de datos o la arquitectura empresarial, digamos la de negocio, con la arquitectura de aplicaciones, con la técnica y con la de la seguridad, según pues, el modelo TOGAF eh, nos muestra, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un enfoque muy especialista, en donde de repente pues tenemos una visión solo en sí desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista del departamento de TI. Pero básicamente el componente clave es la arquitectura empresarial, ¿no? Que busque reflejar la estrategia y el diseño del negocio. Eso es lo importante. Ahora, para esto, pues también esta arquitectura de datos colabora con la de aplicaciones en la entrega de sistemas de información y de una forma pues efectiva, así como también con la arquitectura tecnológica, ¿no? Sobre los requisitos, las consideraciones, las infraestructuras relacionadas justamente con los datos que se van a proveer a través de esta arquitectura, ¿no? Entonces, eso como para tener una primera visión sobre eh, cómo está relacionado con la arquitectura empresarial. Ahora, los arquitectos de datos como tal, pues en principio trabajan en consonancia con los demás grupos de arquitecturas, ¿no? Un arquitecto empresarial, por ejemplo, que esté enfocado al liderazgo y mantenimiento de los estándares, tiene que también interactuar con el experto de la materia de negocios, que de alguna forma definen la parte de la arquitectura de negocios como tal,
tiene que interactuar con la parte del arquitecto de aplicaciones, ¿no? Que busca básicamente maximizar la utilización de la cartera de aplicaciones. Y el arquitecto de datos, pues básicamente lo que va a facilitar es la creación de la estrategia de datos, la gestión del modelo de datos, la recomendación de políticas, estándares y revisar la arquitectura de soluciones, digamos, desde el punto de vista de que se puedan cumplir con las necesidades que se requieren, ¿no? Y finalmente, pues, desde el punto de vista del arquitecto técnico, de la seguridad, perdón, desempeña también un tema de el arquitecto de seguridad de definir la estrategia de seguridad y recomienda todos los parámetros de estándares y seguridad que se requieren. Y finalmente, ahora sí, pues la parte del arquitecto técnico que normalmente recomienda y mantiene los estándares dentro de la capa de proceso de almacenamiento y la organización, ¿no? Ahora, pues la verdad es que van a ser muy pocas las empresas que tienen una solución o donde hayan todos estos tipos de roles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también depende un poco de la organización el que haya estos roles y desde el punto de vista también puede ser que hayan roles que se comparten, ¿no? Que se utilizan una misma persona, pues diferente de los roles que se plantean, ¿no? En todo caso, lo importante es tratar de mantener un equilibrio, un equilibrio entre los profesionales de datos, hablamos de los científicos, los ingenieros de datos y demás, y el negocio, ¿no? Justamente para poderle sacar el mayor provecho y que la brecha básicamente entre la estrategia y los requisitos sea lo menor posible, ¿no? Eh, es importante la experiencia de los arquitectos de datos en tecnologías de gestión de datos, de almacenamiento de datos y de análisis como tal. Es importante que tengan una visión, pues, macro justamente de cada uno de los elementos que componen la arquitectura de datos para poder apoyar, ¿no? En la definición de las rutas de trabajo, de los informes y los análisis que requiere la organización. Y pues uno podría decir aquí que los principales deberes y responsabilidades del puesto podría ser, por ejemplo, el modelado de datos, la revisión de la arquitectura de datos existentes, la comparación y ver cómo puedo mejorar el rendimiento de la base de datos, un ajuste fino de la base de datos y las consultas SQL, el liderar las actividades de ETL, validar integridad de datos en todas las plataformas, administrar el marco subyacente pues, para la capa de presentación de los datos, garantizar el cumplimiento de los informes y asesorar a la gerencia sobre las soluciones de datos que se requieren. Eso como pues para tener una idea, igual esto en contraste con o más dicho, todo en sinergia también y todo lo que Dama nos menciona sobre el tema, ¿no? Y como les decía, muchas veces tal vez este rol no necesariamente es muy claro, ¿no? Es más, puede ser que inclusive hay empresas que no tienen un recurso dedicado para esto y a pesar de que se lo necesite, o puede ser que algunas ni siquiera lo necesiten, y sean otros roles los que de alguna forma busquen cubrir estas funcionalidades como tal, ¿no? Entonces, eso como para una primera revisión de lo que es la arquitectura de datos y el arquitecto de datos dentro de la organización. Ahora, pues, una de las formas con las cuales vamos a poder también definir cuál sería la estructura de datos más apropiada es manejando a nivel de niveles. Este es un enfoque justamente que les quiero plantear, básicamente como, como una alternativa, ¿no? Pueden haber varias alternativas, varios enfoques, este es uno de muchos que pueden haber, para poder abordar justamente de cómo poder hacer una buena gestión, ¿no? A nivel de la arquitectura de datos. Entonces, en ese sentido, pues, básicamente lo que se busca a nivel de estos niveles, vamos a hablar de 5 niveles, como ustedes pueden ver aquí, el tema de las fuentes, la integración, el almacenamiento, la analítica y presentación, es respaldar el uso de los datos a en todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Entonces, con el fin de que se pueda ver de una forma lógica toda la parte del flujo de los datos y cómo fluyen básicamente desde las fuentes hasta la presentación e inclusive considerando la repatriación de los datos, esto es datos que son generados por los análisis y la analítica para que sean vueltos a utilizar posteriormente, ¿no? Estas son las diferentes capas y pues lo que vamos a hacer es revisar, digamos, una definición de cada una de ellas como para poder tener un poco más de claridad sobre de qué dependen, ¿no? Entonces, en el primer nivel, básicamente esto se representa con las
el nivel de las fuentes de datos de la organización, es donde ingresan los datos, ¿no? Aquí residen las aplicaciones, los documentos de datos, como por ejemplo hojas de cálculo, documentos de entradas de tablas, extracciones de manuales, por ejemplo, bases de datos a nivel de usuarios, por ejemplo, de Microsoft Access o MySQL, u otras fuentes de datos, conjunto de datos grandes, por ejemplo, que son utilizados dentro de la organización como tal, ¿no? Eso como una primera definición de qué es lo que encontramos acá. Adicionalmente, pues otras de las características que aquí los datos están aislados, muchas veces por las aplicaciones o sistemas a nivel departamental, ¿no? Hay una capa, esta capa donde se producen las transacciones y las actividades también operativas y donde los datos se crean o ingieren por primera vez, ¿no? Eso es parte de lo que se tendría en esta capa, ¿no? A menudo en esta capa vemos datos que se crean más de una vez, por ejemplo. Muchas veces pues tenemos en el CRM datos de cliente y en el ERP también datos de cliente. Se produce la corrupción de los datos también, pues, básicamente por mal ingreso o inclusive pues por mal procesamiento de los sistemas o las aplicaciones orígenes. También vamos a encontrar que tal vez haya reintroducción manual, como les decía, de repente pues volvemos a ingresar los mismos datos de los clientes dos veces, o inclusive pues desde el punto de vista de las aplicaciones se van construyendo conexiones y pues eso puede generar pues todo un tallarín de conexiones que pues luego pueden ser muy sensibles, ¿no? Como tal es un área, si lo vemos desde el punto de vista general, debido a toda esta problemática, pues es de las más problemáticas. Y pues aquí también está en el tema de los informes que muchas veces se generan, ¿no? Entonces, si quisiéramos tener un nivel de fuentes óptimo, básicamente lo que tendríamos es aquí aplicaciones racionalizadas, es decir, aplicaciones que hacen uso eficiente de los datos, ¿no? Y que no son redundantes. En este punto pues se ve el tema de administración de bases de datos y las bases de datos están gobernadas, supervisadas, mantenidas para mejorar su el rendimiento óptimo, ¿no? Entonces, esta es la primera capa y pues ahorita vamos a ir a la siguiente que tiene que ver la de integración, ¿no? En la capa de integración, que también se ven temas de transformación y agregación, pues aquí hay diferentes tipos de soluciones que facilitan justamente este proceso del movimiento de los datos e inclusive funciones, ¿no? Que facilitan justamente darle, por ejemplo, cierto tipo de seguridad en el movimiento de estos datos, ¿no? Entonces, el objetivo es mover los datos a diferentes velocidades, que pueden ser pues en procesos batch o en procesos de tiempo real inclusive, ¿no? Entonces, la idea es que se muevan los datos desde el origen a los sistemas posteriores, que pues buscan respaldar los procesos de negocios que existen y básicamente logrando que se tengan datos impecables a lo largo de todo el proceso, que mejore la fiabilidad de los resultados y la velocidad en sí, ¿no? Y por otro lado, también pues el poder mover los datos hacia la capa de almacenamiento de datos de largo plazo, que luego pues va a ser utilizada posteriormente para la parte analítica. Qué Marbella. Entonces, eso digamos, Por cuando el hacemos colegio, más esto, adelante. cuando hacemos Recta. esto de acá, no sé si pudieran poner en mute, por favor. Sí, cuando hacemos este proceso acá, pues la idea está en que pongamos los datos de la manera más pura, ¿no? Los datos, A la digamos, izquierda. crudos, por decirlo así, para que con eso luego las partes analíticas puedan sacar el mayor provecho, como tal, ¿no? Entonces, esta parte de movimiento de los datos, pues, es donde se transforman, básicamente para darle la seguridad, como decíamos anteriormente, aquí hay técnicas de enmascaramiento, de codificación, de Sígueme, agregación, por favor. limpieza, ver el tema de coincidencia y de calidad como tal, ¿no? Un nivel 2 optimizado, ¿qué características tiene? Se aprovecha el glosario de datos empresariales, en donde tenemos el significado, por ejemplo, de los datos y donde están, por ejemplo, los temas relacionados a cómo se calculan, por ejemplo, los datos, cómo se integran los datos en estos diccionarios para poder tener, en este caso, información relevante que pueda ser utilizado luego para analítica. La parte de tele está gobernado y pues también empoderado desde el punto de vista del equipo humano que puede llevar adelante todo esto. Se busca facilitar el cotejo de los datos y el modelo de datos canónicos también está presente, ¿no? El poder entender el significado de los datos y su ubicación en sí. Eso con respecto pues al nivel 2 que tiene que ver con la integración o movimiento de los datos hacia
pues la capa de almacenamiento es que es la que vamos a ver a continuación, ¿no? En la capa de almacenamiento, pues aquí normalmente cuando hablamos de almacenamiento es de largo plazo, en donde pues básicamente aquí tenemos pues ya el Data Warehouse, el Data Lake o el Lakehouse, y pues diferentes sistemas que pueden hacer uso también de esta información, como por ejemplo la gestión de contenido o la gestión de activos de datos digitales que podrían ser de utilidad, ¿no? Eh, Frederica, perdón, por aquí favor. básicamente descansan, como les decía, los datos pues, de largo plazo. Eh, Sí, también por favor. aquí es donde se Eh, van a almacenar, por ejemplo, los Elio, datos derivados de almacenamiento, ¿no? De largo plazo. Como decíamos aquí, pues se almacenan los de largo plazo, los datos derivados también, es decir, los datos que se generan tal vez por análisis que se podrían llevar adelante desde el punto de vista de la analítica en sí. Y pues aquí lo interesante es poder utilizar las fórmulas, la parte heurística, los algoritmos, informes a través de plantillas y demás, para que puedan ser utilizados posteriormente en las otras capas, ¿no? Aquí puede haber una diversidad de tecnologías, ¿no? Aquí es donde vamos a encontrar, pues, la verdad, una variedad muy interesante de diferentes tecnologías. En algún momento esperemos pues poder revisar eso en un otro webinar más adelante, porque pues aquí es donde las cosas se pueden, digamos, complicar desde el punto de vista de tantas tecnologías que hay al respecto. Pero en todo caso, aquí es donde hablamos de los lagos de datos, de las bases de datos relacionales, de las bases de datos empresariales, las diferentes pues, soluciones que existen en el mercado, ¿no? Como para hacer una gestión y que de alguna forma pues cada vez van cambiando, van modernizándose y permiten hacer muchas funciones cada día, ¿no? A nivel optimizado, en esta capa que tenemos, pues un almacén de datos gobernados, con una clara identificación de lo que se tiene y cómo se lo puede sacar provecho, ¿no? Con una operación y planificación para que los procesos puedan continuamente tomar los nuevos datos y actualizarlos para poderlos utilizar en la parte analítica y pues con una biblioteca de datos completa, ¿no? Para que pues simplemente pues se le pueda sacar uso de la mejor forma, ¿no? Y ahora pues vamos a la siguiente nivel, que es la parte de analítica. En esta parte en particular, pues lo que buscamos es tener datos con propósito, es decir, en el anterior teníamos el almacenamiento de datos, puede ser una laguna de datos, un lakehouse, donde ponemos muchos datos para poderlos allá utilizar en esta capa. Y pues ya, pero con vistas más empresariales, aquí ya comenzamos a crear los datamars o cubo de datos para diferentes áreas. Inclusive ahora, pues las tendencias lo que nos dicen es crear productos de datos, productos que pueden ser útiles, por ejemplo, productos para el área financiera, productos para el área comercial, productos para el área operativa, en donde los usuarios puedan hacer uso de los datos, pero ya limpios, ya confiables. Eso es lo importante, ¿no? Con el fin de que le puedan sacar el mayor provecho. Entonces aquí entran tanto herramientas de BI como herramientas de analítica avanzada también que puedan hacer uso de estos datos, ¿no? Y pues aquí justamente lo que se busca es que se puedan hacer vistas, ¿no? Que facilite justamente un análisis exploratorio, análisis inferencial, temas estadísticos. Aquí se habla de la capa también, por ejemplo, predictiva, para pues con eso poder proveer de los datos que requiere la organización para la toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí un nivel optimizado tiene estos atributos. La generación de informes satisface las necesidades empresariales, las operaciones de datamar están en marcha y hay una gobernanza como tal de los datamar y herramientas de BI. ¿Ok? Entonces eso finalmente nos lleva a la capa de consumo. Capa de consumo, pues entonces los datos ya forman conocimientos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos datos e información que se combina en presentaciones, en plantillas, creamos nuevas formas de segmentar los datos, hay plantillas para mostrar la información extremadamente valiosa, tanto para un diagnóstico inicial como para ya análisis más profundos, ¿no? Y pues la reutilización permite maximizar también la velocidad como tal para no estar volviendo a crear reportes con los mismos datos que existían anteriormente, ¿no? Y lo otro interesante es que muchas veces estos datos que se generan pueden servir para nuevos análisis. Entonces aquí es donde se habla de la repatriación de los datos, ¿no? Hacia repositorios, que básicamente también es una actividad esencial para poder justamente mejorar el conocimiento, ¿no? Y lo cual se lo pone, como le decíamos, en la capa de almacenamiento de largo plazo. Y pues es importante aquí una estrategia de gestión de contenido con el fin de poder
aprovechar toda esa inteligencia adicional que se está creando y aquí la parte de metadatos y taxonomía pues tiene un papel relevante, ¿no? Cuando hablamos en este caso de esta capa de presentación, es adecuada cuando pues, se supervisa la creación de los metadatos, ellos están organizados, se rigen como tal y las capacidades de gestión de contenido están presentes, ¿no? Desde el punto de vista de utilizar las diferentes herramientas como tal de que existen. Con esto, pues hemos visto estas 5 capas que respaldan el uso de los datos a través de su ciclo de vida, como hemos visto, cada una de ellas, cuál es su significado y cómo opera. Ahora, estas capas también, a su vez, tienen los diferentes niveles de capacidades de gestión. Y aquí es donde vamos a hacer un match con los niveles de gestión, por ejemplo, que tenemos también a nivel del DAMA, ¿no? En donde tenemos, pues, por ejemplo, la gestión de la base de datos como un área de conocimiento, la gestión de los datos operativos como otra área de conocimiento. Entonces, aquí podemos ver cómo en cada una de las capas existen diferentes, pues, capacidades que es importante tomar en cuenta para hacer justamente de la mejor forma esa arquitectura de datos y que se saquen provecho a los datos. Entonces, no solamente es una visión técnica, si se dan cuenta, sino que de aquí resultan justamente el entender cómo está la organización en cada una de estas capacidades, ¿ok? Tanto capacidades básicas o principales, como inclusive ya capacidades avanzadas, ¿no? Que permitan, por ejemplo, conexión con datos externos como tipo conexión de datos IoT, o cuando de repente la organización inclusive tiene necesidades de tener un lakehouse para datos, digamos, no estructurados, o inclusive ya comenzar a hacer analítica predictiva y demás, ¿no? Entonces, hay capacidades transversales o cruzadas en toda cada una de las capas, como por ejemplo la gestión de flujos de trabajo, la gobernanza como tal de los datos, la seguridad y la gestión de cambios y lanzamiento. Entonces, esto es interesante porque aquí, pues, como les decía, vemos el lado técnico desde el punto de vista de cómo cada capa está y por otro lado la gestión, el nivel de gestión. Y cuando uno quiere hacer justamente una estrategia de arquitectura de datos que cumpla con la organización, va a tomar en cuenta justo el entender cómo estoy con estas capacidades, porque eso es lo que me va a permitir tener o dar las pautas para ver qué debo mejorar, ¿no? Entonces, para eso, y antes de ver la parte de las capacidades, partimos de, bueno, cómo abordamos las necesidades de negocio. Ya vimos desde el punto de vista técnico las capas, vimos para qué sirve la arquitectura, vimos la parte de capacidades de gestión que son necesarias en cada una de las capas, pero y ahora, bueno, y ahora, ¿cómo abordo las necesidades de negocio? Para eso vamos a plantear lo que son los motivadores de la arquitectura empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es empezar con lo más importante. Primero lo primero, que es enfocarse en los problemas del negocio, ¿no? Establecer las prioridades. ¿Y cómo hago eso? Bueno, para esto, este enfoque que yo les estoy mostrando, como les digo, pueden haber muchos enfoques también, ¿no? Pero este de aquí en particular divide 4 problemas de negocio. Puede ser que en algún momento sea necesario evaluar la mezcla de alguno de esos 4 como tal, o para ciertas organizaciones no hayan 4, sino 5 o 6. En todo caso, partimos con, primero, el que una empresa quiere ser basada en datos. Esto es que la empresa quiere tomar decisiones, ¿no? Que quiere que datos que sean verificables, de fuentes confiables. Entonces aquí el resultado, ¿cuál sería? Reemplazar las decisiones por instinto o intuición con datos reales, tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Esto quiere decir que cuando una empresa está basada en datos, ¿no? El otro camino, el otro enfoque de negocio podría ser cuando yo quiero agregar nuevas funcionalidades. Por ejemplo, quiero innovar productos o servicios. Pueden existir diferentes elementos que sea necesario considerar en cada una de las capas. El resultado aquí, ¿cuál sería? Prepararse para lanzar nuevas iniciativas empresariales con una arquitectura que respalde dichas necesidades empresariales. ¿Ok? Entonces es otro camino por el cual se podría seguir, pues desde el punto de vista de necesidades del negocio, cuando quiero lanzar nuevas funcionalidades, nuevos productos, nuevos servicios. Otro elemento puede ser el riesgo de cumplimiento. No, yo en este caso necesito crear una arquitectura de datos por temas de cumplimiento. Entonces aquí básicamente lo que se busca es que los datos estén altamente regulados, deben mantenerse seguros y protegidos,
Entonces aquí hay que evitar el miedo a que a auditorías, por ejemplo, de datos, las violaciones normativas y violaciones de privacidad. Eso es lo que busca la empresa. Eso es otro enfoque que podría tenerse, ¿no? Y finalmente, otro enfoque que aquí pues está planteado, dependiendo un poco de la empresa o demás y la situación, pero se puede dar también en tema de integraciones y adquisiciones, cuando las empresas se unen por, por una adquisición o una integración en sí. Entonces aquí básicamente lo que se busca es garantizar el ajuste perfecto, ¿no? La consolidación. Entonces, como resultado, lo que se buscaría es aprovechar las oportunidades para incorporar y consolidar nuevos activos, ¿no? Que pueden entrar en las diferentes capas y como yo saco provecho. Entonces, un poco el planteamiento es, listo, tomando en cuenta cada uno de estos enfoques, puede ser que uno sea más importante que otro, dependiendo un poco de la situación de la empresa, poder definir cuáles de esas capas son más relevantes. Entonces, estas no son, como les decía, las únicas razones por las que los arquitectos de datos necesitan optimizar la arquitectura de datos. Pueden haber otros, ¿no? Pero pues en este caso vamos a tomar como referencia estos de acá. Entonces, luego de que se define esa prioridad de cuál es mi motivo, lo que me motivaría a mí a desarrollar una arquitectura de datos, pues hay que entender qué capas, en este caso, pueden ser mayor o menor mente necesarias para poderlas abordar y en función de eso, pues luego ver qué capacidades, cómo yo estoy en las capacidades que requieren cada una de esas capas. Por ejemplo, si pues es una capa de gestión de base de datos en donde yo de repente no estoy bien, pues ver cómo puedo mejorar en esa parte de gestión de base de datos. Entonces aquí lo normal es como en otras ocasiones, pues se puede hacer también un análisis de madurez de cómo estoy yo en la gestión, por ejemplo, les decía yo, de base de datos, o en la gestión de operaciones en sí, de datos, para ver qué más podría mejorar dependiendo de la capa, ¿no? Entonces, tal vez otra forma de verlo es la siguiente. Imagínense, tengo los motivadores que les mostraba antes, ¿no? Nuevas funcionalidades, riesgo, integraciones, adquisiciones y ser basado en datos. Luego, pues yo tengo las capas, puentes, integración. Entonces, puede que las de ser basado en datos, lo más relevante sea la de analítica y presentación, por ejemplo, porque quiero tomar decisiones basadas en datos. Entonces, en ese caso, las prioridades podrían ser estas capas que están acá. ¿De acuerdo? Dependiendo justamente, nuevamente, de lo que el negocio necesite, te priorizaría pues alguna de estas capas. Y dependiendo de esa priorización, pues habría que ver dentro de las capacidades que les hablaba y les mostraba anteriormente, pues ver cómo estoy y luego pues cómo debería estar para ver en función de eso qué debería mejorar. Y una vez establecido eso, eso me va a llevar a unas tácticas desde el punto de vista que, bueno, yo tengo entonces que mejorar desde el punto de vista operativo sobre el tema, no sé, por decir algo, ¿no? El tema de los respaldos, actualmente no lo estoy haciendo y en la parte de las fuentes y pues esto se vuelve crítico como para poder tener información a tiempo que me permita justamente generar nuevas funcionalidades, por decir algo, ¿ya? Eso podría ser parte de las tácticas. Entonces, esto simplemente es una gráfica que permite un poco ir entendiendo cómo, desde el punto de vista de las necesidades de negocios, yo voy bajando a las capas, de las capas a las capacidades y de las capacidades a temas tácticos. Eh, de ese punto de vista, pues esas capacidades, entonces pues, imaginemos que definimos esas capacidades, ¿no? Las capacidades como estamos actualmente. Vemos a dónde queremos llegar, se buscan el tema de las brechas y en función de eso, pues ver, como les decía antes, definir un plan de trabajo de las tácticas que me permitirían mejorar. Puede que, por ejemplo, si estoy motivado, desde el punto de vista de estar basado en datos, es la motivación principal, entonces tenga que yo ponerle foco a almacenamiento, analítica y consumo. Esto no quiere decir de que no, las otras no son importantes. Pues realmente todas son importantes, pero un poco es el foco de cuáles son las prioridades. Eso es lo que les permite a ustedes ver esto de acá, es decir, por dónde empezar, ¿no? Para en función de la necesidad, digamos, poder responder más fácilmente a las necesidades del negocio. Entonces aquí, pues, básicamente lo que decimos es, paso uno, entendamos cuál es el motivador de la empresa. Puede ser el motivador uno, el 2, el 3 y 4 de los que vimos anteriormente. Entendiendo ese motivador, ver cómo afectan eso a la parte táctica desde el punto de vista de las capacidades que se requieren. Y luego de eso, pues una vez establecida esa parte táctica de dónde estoy y dónde yo debería estar para mejorar dependiendo un poco de estos motivadores, establecer una hoja de ruta, una iniciativa que me permita justamente ir mejorando pues con el tiempo.
Ahora, aquí pongamos un ejemplo. Aquí es una empresa que quiere buscar ser impulsado, ser una empresa basada en datos. Entonces, básicamente quiere, por ejemplo, puede ser que quiera mejorar la experiencia del cliente o una excelencia operativa. Entonces, sabemos que pues aquí solo una frase, de estar basada en datos consiste en desarrollar herramientas, habilidades y lo que es más importante, una cultura que actúe sobre los datos. Entonces, desde ese punto de vista, un poco aquí lo que se plantea, como les mostraba, podría ser que las capas 3, 4 y 5 sean las más relevantes, las prioritarias. Entonces, en este escenario, suele ser estar orientado a proyectos y análisis, en busca de aprovechar los datos y la información. Entonces, ejemplo, una organización desea incluir nuevos datos de terceros y necesita crear un nuevo data mart para proporcionar una porción de datos para el análisis. Entonces, es esto como una guía, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar? Como les decía anteriormente. Entonces, dependiendo justamente de estas prioridades, pues nos dicen cuáles podrían ser. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, adicionalmente, voy a dejar salir del modo de presentación de PowerPoint y les voy a mostrar una herramienta este, que justamente nos permite hacer ese trabajo que les mencionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen, esta es una hoja que nos dice la evaluación de motivadores. Entonces, ustedes tienen aquí los motivadores que pueden ser empresa basada en datos, nuevas funcionalidades, integración de adquisiciones y riesgo de cumplimiento, ¿no? Eso, ¿se acuerdan los motivadores? Aquí están. Entonces, aquí hay unas preguntas, unos síntomas. Entonces, ustedes pueden decir, la organización busca cada vez más hacer valer los datos, ¿no? En base, y que sirva para el procesamiento estratégico, ¿sí o no? Ajá, le podemos sí, perfecto. Es raro que una organización no lo busque, pero pues igual ponemos aquí, ¿no? Las decisiones empresariales se toman aparentemente sin razón y sin fundamento. Ah, puede ser que eso sí también ahorita lo estemos haciendo. Entonces, voy a poner sí acá. ¿Existen silos de información y los datos no se comparten fácilmente? Sí, eso también me pasa a mí también. Y las decisiones se retrasan constantemente debido, uy, también nos pasa esto de acá y la empresa no confía en los datos que recibe. Bueno, puede ser que en la calidad sí, la verdad es que estemos mejorando. Y no, no, en este caso la gente sí confía en nuestros datos. Entonces aquí uno comienza pues a responder cada una de estas preguntas solamente como para el ejercicio. Voy a mostrarles básicamente qué pasa si yo de repente pongo aquí todo no, ¿ok? Para efecto justamente de que puedan ver. Entonces, en este caso, ¿ok? Imaginémonos que seguimos poniendo aquí todo no, y dependiendo de eso nos va a decir ahora acá. Ah, entonces mira, tu prioridad es ser una empresa basada en datos y siendo que tú quieres ser una empresa basada en datos, entonces, como vimos anteriormente, las capas que tienes que ponerle foco es arquitectura, analítica y consumo. Fíjense que estas de acá se sombrearon. Y aquí ya más o menos me dice lo que debería hacer. Y lo otro interesante acá es que aquí me describe justamente qué implica cada una de las capas, la 3, la 4 y la 5, que es la que les dije que nos sale aquí de forma pues automática que deberíamos hacerlo. Y aquí me dice algunas tácticas, ¿no? De lo que se podría desarrollar. Entonces me dice, pues, por ejemplo, el almacenar datos históricos para satisfacer las necesidades comerciales. Eso es clave en esta capa y eso es una táctica que se puede llevar adelante, ¿no? Y aquí, pues, podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Unos pocos ejemplos de las diferentes tácticas que se pueden llevar adelante. Entonces, eso si fuera, pues, una empresa, pues, digamos, que esté motivada en lo que tiene que ver con basado en datos. Ahora veamos qué pasaría, por ejemplo, si fuera un tema de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo varía eso con respecto pues a lo que estábamos anteriormente? Entonces aquí me dice riesgo cumplimiento, aquí lo importante es las fuentes, almacenamiento y la analítica, y aquí nuevamente pues me dice, mira, en la capa uno ten en cuenta estas tácticas, en la capa 3 estas de acá, y en la capa pues 4 esta de acá, ¿no? Entonces, justamente yo les voy a mostrar ahí luego una lámina para que ustedes, pues, si ustedes les interesa el que les pueda compartir esta herramienta, pues poderles mostrar y enviarles pues, para que la puedan utilizar. Luego de esto, pues lo ideal sería poder hacer ya una evaluación como tal desde el punto de vista, ya esto ya es otra herramienta en cambio, donde se ven, por ejemplo, el tema de las capacidades, cómo estoy, se plantean iniciativas, se definen métricas y luego se crea un roadmap. Pues esto es otra herramienta, pero por el momento, pues lo que les voy a compartir justamente es esta de acá que permite de alguna forma, pues, el poder identificar en primera instancia
cómo yo apoyo, puede a la estrategia de datos apoyar al negocio y llevar eso desde el punto de vista general a través de la arquitectura de datos, ¿no? Entonces, hasta ahí era lo que pues tenía planeado mostrarles. Por el momento, pues quisiera más que nada pues ver qué preguntas tienen al respecto antes pues de continuar, o más bien finalizar. Pueden incluir preguntas en el chat. Por si acaso, aquellas personas que estén interesadas en que les comparta esta plantilla, pues aquí me pueden, pueden utilizar esto para poder, me mandan un mensaje por LinkedIn y pues yo se las comparto. No sé, ahí, Yoli, ¿estás? Sí, estoy acá. Casi no se te escucha, ¿sabes? Ah, Sí, tengo el volumen bastante alto. Bueno, les Estás pediría que distante. por favor puedan, puedan incluir las preguntas en el chat. A ver, lo que se pide es que los que tengan consultas puedan hacerlas por el chat o levantando la mano. Para todos los interesados está el código QR de Helio para que se puedan conectar a través de LinkedIn y poder obtener la base que nos acaba de presentar. sí, igual, de no, por ejemplo, tener la posibilidad ahorita de hacer una pregunta, tengan la seguridad, pues, que con gusto puedo, pues, responder también sus inquietudes posteriormente. Si me contactan también va a través de LinkedIn, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pero pues si hubiese una pregunta ahorita, pues sería interesante poder aprovechar. No sé si alguien de repente, si no hay una pregunta, algún comentario sobre si este esquema tal vez facilitaría el entender la parte de cómo yo manejo justamente entonces la arquitectura de datos contra el negocio, si esto lo han visto de alguna forma, pues que pueda ser de utilidad, eso pues también podría ser interesante conocer, ¿no? Gracias, Helio. Realmente yo le veo que tu charla del día de hoy muy interesante y nos combinaste de una excelente manera lo que nos habla el Data Warehouse de Dama y nos desarrolla las condiciones de Dama y nos has hecho una buena integración con respecto a la arquitectura de datos, que es una parte fundamental para la implementación de los sistemas y que queremos ir por el camino de Dama. Es muy interesante como tú nos has planteado el día de hoy esa correlación que nosotros tenemos en arquitectura de datos, que es algo fundamental para la implementación de los sistemas de gestión de datos. De acuerdo, perfecto. Sí, como tal, pues es un esquema, es una forma de trabajarlo, de manejarlo. Pueden existir otros que puedan ser de utilidad para y que algunos tal vez conozcan y estén utilizando, pero pues quería compartirles esto porque me parece que es una forma, por un lado, sencilla, práctica, cómo puedo yo de alguna forma tratar de aterrizar, ¿no? Cómo la estrategia del negocio puede ser apoyada con la arquitectura de datos. Entonces, entre esos factores es un punto de partida que podría ser utilidad para, en función de eso, pues ir a hacer un mayor desarrollo del tema y pues posteriormente se podrían hacer análisis más profundos sobre cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, si no hubiesen más preguntas, pues yo les agradezco realmente por el tiempo. Para mí ha sido un gusto el poderles apoyar. En algún momento esperemos pues continuar esto, pues como les decía, el título era Hablemos de arquitectura de datos y era una introducción. Esto como para sentar unas bases sobre lo que es arquitectura, más allá de lo que Dama pues de alguna forma también nos colabora y nos indica. Y en función de eso pues esperemos que más adelante, con un poco de tiempo, pues la otra semana ya entramos a los cursos para prepararnos para la certificación y en función de eso, pues posteriormente podamos tal vez profundizar un poco más en otro webinar sobre las tecnologías que, por ejemplo, pueden existir. Eso lo estaríamos mirando posteriormente. Entonces, nuevamente, mil gracias por tu tiempo. Espero que esto haya sido de utilidad y pues, Yoli, ahí sí, te lo dejo nomás en tus manos ya el cierre. Gracias, muchísimas gracias a todos por la puntualidad y la asistencia y la atención.
Gracias, Helio. Excelente presentación.